¿Verdad? Un soplo de parte de Dios. Y entonces fuimos un ser humano. No somos monos evolucionados, no somos agentes de simplemente esta ecología, este nicho ecológico. Somos algo más. Y el día de hoy, en esta mañana, en este estudio, ¿sí? Vamos a ver varios textos que nos hablan de esto. El día de ayer ya vimos algunos, pero quiero que vayamos especialmente a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender toda la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este texto sigue reforzando lo que hemos venido nosotros hablando desde ayer. Dice Dios que no solamente Él se ha dejado con testimonio en la creación, no solo se ha dejado con testimonio en su providencia, sino que también nos ha diseñado para anhelar la eternidad, para anhelar lo eterno, para anhelar a Dios. Ese es el diseño que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí? No hay ser humano, es una mentira cuando un ser humano dice, no, es que yo me voy a sentir satisfecho simplemente teniendo un trabajo, o una familia, o teniendo mucho dinero. Aquí les digo algo, y a ver, aquí tengo que ser muy específico, y espero no tomarme mucho tiempo en esto. Con la salud. ¿Nosotros debemos anhelar tener buena salud o no nos debe importar? Debemos anhelarlo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si no tenemos buena salud? ¿Será por eso que uno diga, es que yo no puedo disfrutar la vida si no tengo buena salud? Oh, no. Tener a Cristo no es suficiente. Yo necesito buena salud, o si no, yo no voy a poder estar agradecido. Yo no voy a poder vivir plenamente sin tener buena salud, aunque tenga a Cristo. ¿Será correcto pensar así? No, por supuesto. Cristo nos hace plenos y completos. Pero no debemos olvidarnos que la vida natural también es buena y es necesaria y anhelable a cierto nivel. Ayer poníamos el ejemplo de que un marido anhele besar a su esposa es algo bueno, porque son necesidades físicas, pero si solamente la anhela besar porque tiene ganas de besar, entonces eso sí sería pecaminoso, porque no habría ese elemento extranatural que es el amor y que es necesario. De igual manera, cuando anhelamos salud y decimos, Señor, por favor, sáname, es correcto, está bien, pero no puede ser solamente sáname,
sino sáname para poder servirte, sáname para poder adorarte. Tiene que haber un elemento extranatural. Y por otro lado, si Dios nos dice, no te quiero sanar, entonces nosotros nos aferramos a lo sobrenatural y decimos, nos vamos a bastar en tu gracia. Pero ¿acaso por eso será que ese creyente diga, no, hermano, ¿tienes gripe? No le pidas a Dios que te sane. No, ¿para qué? La salud no es importante. No pidas salud. Solamente aférrate a Cristo y no ores por salud. ¿Será correcto despreciar así la salud? Por supuesto que no. Tenemos que tener una vida equilibrada. Tenemos que aprender a anhelar y a aceptar lo que Dios ha diseñado, pero también a no limitarnos a nuestra vida natural. Y aquí viene el ejemplo que quería dar. ¿Será cierto cuando una mujer joven en su adolescencia o en su juventud, 20, 21 años, diga, no, es que yo no quiero tener hijos y es que yo voy a hallar mi satisfacción solamente estudiando, solamente trabajando? No, y es que yo no, tener hijos, eso no va conmigo. Es una mentira. Se está autoengañando, porque de hecho tiene un órgano que se llama útero, que no tiene más función, o que su principal función es concebir. No puede ser que diga, es que no, es que tener hijos no es para mí. Se está engañando porque tarde o temprano la realidad de su diseño como mujer la va a alcanzar. Y de igual manera con los varones, que el varón diga, no, es que yo vivo mi vida tranquilo en el trabajo, juego y yo me divierto. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a tener hijos o una mujer? No. Eso no es para mí. Yo vivo la vida libre. No, porque el diseño del hombre es también ser un padre de familia. Tiene, por amor de Dios, tiene órganos que están diseñados para engendrar. Y cuando algo no cumple su propósito, ayer hablábamos, ¿qué ocurre si el pez está fuera del agua? ¿Podrá disfrutar la vida? No. ¿El pez acaso se la pasa muy bien en la pecera? No, está allí limitado. Pero no es que, diga, qué divertido estar en una pecera. No lo disfruta. Cuando algo no cumple su propósito, hay cierta insatisfacción. Es correcto. Cuando el estómago no digiere comida, hay un problema. Cuando el riñón no filtra la sangre o el hígado, hay un problema. Cuando tú no usas tus brazos, se atrofian y hay un problema. No estás sacando toda la potencialidad que hay en tu diseño. Entonces, quiero que caigan en cuenta que aunque uno diga, no, es que yo no necesito eso, por diseño lo necesitamos. Y en algún momento nos alcanzará la realidad del para qué hemos sido creados. Y no hay supremo propósito, incluso desde el diseño humano, que es el conocer a Dios, el alcanzar a Dios, el acercarnos a Dios, el amar a Dios, el disfrutar de Dios. No lo hay. El joven puede decir, no papá, no abuelito, tranquilo, yo ahorita estoy joven, voy a dedicarme al trabajo o a mi familia, y cuando ya sea viejito, entonces voy a prestarle atención a Dios. No, yo vivo muy bien y no necesito a Dios. Fíjate cómo yo ando tranquilo, cómo me divierto. Y yo no tengo pesadillas en la noche. Yo duermo tranquilo en mi cama y no necesito a Dios. Bueno, puedes engañarte e intentar llenar ese vacío con otras cosas por algún tiempo, pero tarde o temprano te alcanza la realidad del para qué has sido diseñado. Así les alcanza a los hombres y así les alcanza a las mujeres con el tema de la maternidad y la paternidad. Llega un momento en el que no van a hallar otra satisfacción. El diseño.
Pero incluso más importante que la maternidad y que la paternidad es la comunión con Dios. Incluso más importante. Y dice Eclesiastés 11, Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Esto es, los ha diseñado con una necesidad de trascender, de sobrevivir. Y no solo de sobrevivir, sino de que su legado, su memoria permanezca, de buscar las cosas eternas. Ese es el diseño. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En Eclesiastés pudimos ver cómo el hombre está diseñado para buscar no solo qué hay en lo profundo del mar, o qué hay en lo profundo del espacio, o qué hay en un átomo, sino también para indagar en las cosas sobrenaturales, en la eternidad. Aunque el hombre lograra entender todo el universo, no se sentiría satisfecho, porque Dios ha puesto eternidad en sus corazones. Y por otro lado, en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, también podemos ver otro testimonio de Dios. Dice que Dios ha puesto la ley en los corazones de los seres humanos. Esto es, los 10 mandamientos. De una manera sensitiva y opacada por causa del pecado, pero están allí. Por ejemplo, todos los seres humanos saben que está mal robar. Todos. De repente no lo saben intelectualmente, pero les pongo este ejemplo. Aún el malvado que dice, no, para mí robar está bien. No, yo robo y etcétera. A ver, inténtale robar algo a él. Y aunque él diga, no, me da igual, yo robo, tú me robas. Pero te pregunto, ¿te agradó que te robara? ¿Te parece que te hice un bien al quitarte esto que tú querías? Ah, en tu corazón hay un sentimiento, ¿verdad? Hay una reacción, hay un diseño en tu corazón que te dice que robar no está bien. Oh, pero a mí no me importa. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Oh, pero yo blasfemo contra Dios y yo digo que Dios es tal cosa. Para mí no importa hablar mal de Dios. Entonces el tercer mandamiento no está en mi corazón. ¿Puedo hablar mal de tu mamá? ¿Puedo hablar mal de tu equipo de fútbol? ¿Puedo hablar mal de tu partido político? ¿O puedo hablar mal de ti? No, ¿cómo vas a hablar mal de mí? ¿Cómo vas a hablar? Cuidadito digas algo de mi madre. Oh, no es que la ley moral no esté escrita dentro de ti. Es que tú la distorsionas y la aplicas a otras cosas. Dios ya no es tu objeto de adoración. O es tu madre, o tus hijos, o tu equipo de fútbol, o tú mismo. De tal manera que cuando alguien dice, tú eres un tal por cual, ¡ay no! ¿Cómo van a hablar así de mi nombre? Te ofendes. Entonces, está allí la regla de no tomarás el nombre de quien tú tomes como tu Dios en vano. Obviamente debes aplicarlo al Dios verdadero, pero el ser humano por el pecado lo tergiversa y lo aplica mal. Pero está allí el diseño. Y Dios dice, ese también es un testimonio. Date cuenta, hay cosas que son buenas y que son malas, y haces cosas malas. ¿Quién va a poder limpiar tus pecados? Porque no es un objeto como que puedas cortarte un dedo, cortarte una mano, o sacarte una pierna o un ojo. ¿Quién podrá limpiar nuestros pecados? Un filósofo llamado Nietzsche, él escribió un poema y en el poema se llama El Loco. Y en este poema, El Loco,
Él, hablando acerca del pecado en el poema, él decía, ¿cómo podremos limpiarnos de esta sangre? ¿Será posible que alguien pueda borrar el horizonte? ¿Será posible que alguien pueda beber todo el mar? Decía él. Y él se respondía, ¿no? No, es que tenemos que ser dioses nosotros mismos para perdonarnos a nosotros mismos nuestros pecados. Él cayó en la locura. Pero hacía la pregunta sincera, ¿cómo? ¿Cómo puedo quitarme los pecados? Sería como que yo intentara borrar el horizonte. Y el horizonte no se puede borrar. Siempre que llegas al horizonte, hay un horizonte más al fondo, ¿verdad? Siempre hay algo más lejos. ¿O quién podrá beber todo el mar? No es posible. La pregunta para nosotros, entonces, es si acaso consideramos estas cosas. Hay hermanos que dicen, es que yo no quiero estudiar tanto la Biblia porque es tan complicado, es muy profundo. ¿Para qué estudiar tanta cosa profunda? Es muy complicado. Pero fuiste a la universidad. Pero sí estudias y te preocupas por saber cómo funciona esto y aquello. Mi hermano, mi hermana, la Biblia dice, Dios dice que Él puso eternidad en tu corazón, lo que significa que tú, intelectualmente hablando, hay algo más que lo intelectual, pero por lo menos, solamente en cuanto a tu mente, no vas a hallar satisfacción como ser humano hasta que no indagues profundamente en las cosas eternas. ¿Has caído en cuenta de eso? Tienes una necesidad. A ver, ¿el ser humano tiene necesidad de aprender o no? ¿O un ser humano puede estar la vida como un ignorante? No, cuando pasa la vida como un ignorante se vuelve cada vez más y más como un animal. Pierde su humanidad, se desnaturaliza. Pero cuando el ser humano estudia, lee, se esfuerza, se humaniza cada vez más. ¿Sí? Aprende, mejora. Hermano, hermana, no estoy diciendo que tú tengas que leerte 100 libros en un año o que entonces tú puedas, y es que yo leo absolutamente todo lo que leo lo entiendo. No, pero el ejercicio de la mente es saludable. Y esto, por ejemplo, mi abuelita, ¿cuánto tiene mi abuelita? Ya como 80 y tantos, ya va a cumplir 90. Y el doctor le recomendaba, le dice, no, hace 5, 7, 10 años, ella se puso a estudiar electricidad. Se metió a un CEPRO, hay CEPROS aquí, ¿no? También, CEPRO, Centro de Educación para el Trabajo, ¿no? Y el doctor le dijo, mire señora, si usted no ejercita su mente, y ella decía, pero yo no recuerdo, yo no recuerdo, no logro memorizar, me olvido. Señor, usted no se preocupe por eso. No, ¿cómo voy a ir a estudiar? ¿Y si jalo? ¿Y si saco malas notas? ¿Y qué van a pensar los compañeros? No, qué vergüenza ya a mi edad ponerse a estudiar. Qué problema es la vergüenza para las cosas buenas. Nos hemos olvidado que estudiar, ¿se trata acaso únicamente de sacar notas? ¿Se trata acaso solamente de conseguir títulos? No, nos hemos olvidado que como seres humanos, estudiar es una parte necesaria de nosotros por el no puro gusto, pero pongámoslo así, por el puro gusto de ejercitar la mente. Y entonces le dijo eso y mi abuelita pues perdió la vergüenza y fue a estudiar y sí, le ayudó mucho. Aprendió algo, de tanto repetir cable A con cable B y no sé qué cosa, sabe más electricidad que yo, ¿no? Arreglar un foco y cosas así. Y aprendió algo, y no solo con el estudio, el ajedrez y otras cosas. Ahora, ¿qué voy con esto? Voy que aún si tú le preguntas a cualquier doctor, te va a decir que necesitas ejercitar la mente. No necesariamente que logres sacar un título, no necesariamente que logres resolver todos los problemas matemáticos que encuentres, o no necesariamente que logres entender todo lo que estás leyendo.
pero al menos el ejercitarte en la lectura te hace un bien a tu humanidad. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia nos dice que no es suficiente para el hombre, para desarrollar su humanidad, el solamente estudiar las cosas naturales. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y si nosotros no indagamos, no nos esforzamos por entrar en esa eternidad, por llenar esa necesidad de conocer lo eterno, entonces no estamos explotando correctamente nuestro diseño como Dios nos ha diseñado, no tendremos una satisfacción plena como Dios quiere y por último, estamos deshonrando el diseño que Dios nos ha dado. Esta clase generalmente tiene que ver con una introducción para los que se van a bautizar, tiene que ver con una exhortación para los incrédulos, pero vean que también funciona mucho para los creyentes, porque muchos creyentes se desaniman. No, yo solamente quiero saber el Evangelio y ya está. Y si supieran la profundidad del Evangelio, ¿no? O no, yo solamente quiero saber la historia de Navidad y la historia de Semana Santa. Ya con eso, ya estoy. Ya. Que estudien los pastores, ¿no? Que estudien los que van a ser maestros. ¿Yo para qué? Hermano, hermana, no te niegues a tu diseño. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Dios ha puesto la eternidad en sus corazones. Ese anhelo por las cosas sobrenaturales. ¿O ustedes creen que es sorpresivo que a la gente le encante las películas que son grandiosas, ¿no? Y sobrenaturales y poderes increíbles, cosas más allá de este mundo? Y la gente sabe de cómics y sabe de historias y así, porque su corazón anhela algo más. Hay un detalle más respecto a esto que es interesante. El ser humano sabe que este mundo no es el lugar final donde debería quedar. Por eso imagina, por eso sueña. ¿Nunca has soñado qué sería de ti si pudieras volar de repente cuando eras niño? Y has dicho, ay, si yo volara como Superman, o si yo tuviera superfuerza. Hay un anhelo por cosas mayores. Y este mundo manchado de pecado ni siquiera es lo que debería ser. No podemos aferrarnos a este mundo. Tenemos que aferrarnos a lo eterno. Tenemos que vivir y vivir bien en este mundo, pero no aferrarnos a este mundo. En segundo lugar, según Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, como cristiano, ¿has indagado en tu corazón, te has sensibilizado en tu conciencia a la realidad de la ley de Dios dentro de ti? ¿Has meditado en los 10 mandamientos y has sensibilizado tu conciencia? Vuelvo a repetir, sensibilizado tu conciencia frente a estos mandamientos que son tan básicos para toda la humanidad. Mi hermano, mi hermana, Dios lo diseñó en ti como un sentido. Luego Dios lo grabó en ti como un deseo, como un anhelo. Ahora anhelas la verdad de Dios, la ley de Dios, la bondad de Dios. No puede ser simplemente un reflejo, una reacción. El inconverso reacciona. Le robas, no me gusta. Pero cuando él roba, está bien. Igual con el adulterio, la fornicación, igual con cada uno de los mandamientos. Ellos reaccionan. Pero para ti debe ser un anhelo. ¿Sí? Es como, hasta la idea, pelear, ¿no? Pelear. ¿Quién no sabe? Mete un puñete, mete una patada, alguien viene, te ataca, reaccionas. Pero es diferente para el artista marcial, ¿verdad? El artista marcial se ha entrenado para poder contraatacar y dar golpes precisos. Y cada vez se entrena más para dar golpes cada vez más precisos.
y así poder defenderse o ganar puntos como sea que compita. Y uno dice, pero golpear cualquiera golpea. Sí, cualquiera golpea, pero no cualquiera estudia, ama, se ejercita en el arte de mover los puños. Y de igual manera, 10 mandamientos, pero todo el mundo tiene grabado la ley de Dios en sus corazones. Sí, pero no cualquiera ama esa ley, se ejercita en ella y la busca aplicar con eficacia. ¿Estamos nosotros valorando lo que Dios ha diseñado en nosotros de manera natural o no lo estamos haciendo? Ayer leíamos, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ayer hablábamos de esto, como toda la creación, y hoy día aplicando estas dos cosas, mi hermano, mi hermana, cuando te das cuenta que anhelas cosas eternas, cuando meditas en tu propio diseño, eso te debe guiar al arrepentimiento. La Escritura dice que no hay quien busque a Dios en Romanos capítulo 3. ¿De qué búsqueda está hablando? No hay quien busque a Dios en el sentido de que lo amen como debe ser buscado. Pero todos buscan adorar a alguien. Todos buscan e incluso van a la iglesia porque anhelan algo más allá de sus vidas naturales. Porque incluso los filósofos de la antigüedad buscaban a un Dios que pudiera ser coherente con la creación, porque decían, hay algo más, no puede ser que lo físico sea todo lo que hay. Tiene que haber algo más allá de lo físico. Tiene que haber algo metafísico, que es, meta es más allá. Meta es más allá, es lo que significa la palabra meta es más allá. Físico, metafísico, algo más allá de lo físico. Y entonces indagaban dentro de ellos y buscaban a Dios. Obviamente no de la manera en la que se les daría un arrepentimiento sincero y verdadero, pero al menos al indagar en su creación, en su propia creaturalidad, ellos podían comprender que deberían buscar algo más. Y si Dios tiene misericordia para aquellos que lo buscan, entonces se dejaría encontrar. Dicho sea de paso, porque mucha gente podía migrar al pueblo de Israel y mucha gente decidía quedarse a vivir en Israel. Y bueno, ya para qué, hay mucha historia allí detrás. Pero el versículo 4 del capítulo 2 de Romanos nos dice que la creación, su benignidad en lo creado, lo cual te incluye a ti mismo, su paciencia en no destruirte, te guía al arrepentimiento. Y vean lo que dice Hechos 17:27. Hechos 17:27. Dice, Pablo aquí está hablando acerca de otra vez la creación, el Dios no conocido, que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, que Dios dice que Dios creó a todos los seres humanos y todos los seres humanos son hermanos, son de un solo linaje. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para que siquiera palpando, dice,
puedan hallarle. Distingamos siempre, mis hermanos, entre una búsqueda natural y una sobrenatural, o entre un llamado general y un llamado eficaz o específico. Dios, a través de toda la creación, llama generalmente al hombre, y todo ser humano puede y busca a Dios de manera natural. ¿Esto es suficiente? No es suficiente. Tiene que haber una obra sobrenatural, lo cual es algo que Dios se limita a sí mismo, Él se limita a su soberanía. Pero sigue siendo una realidad. Lo que dice Pablo, que la creación y que los seres humanos hayan sido con cierto diseño, es para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Esta creación, este sol del día de hoy, ¿qué es lo que hace con todas estas personas que pasan por la calle y no se han arrepentido ni han creído en el Evangelio? Ocurren dos cosas. Es Dios diciéndole, arrepiéntete porque soy misericordioso contigo, y es el hombre aumentando su propia pecaminosidad, porque ignora el mensaje de Dios a través de la creación. Ponía un ejemplo el día de ayer. Imagínate que tú tratas mal a tu mamá y que te encierras en tu cuarto y que reniegas. Y tú dices, mamá, yo no te quiero escuchar, me aburre, hasta de repente la puedes haber golpeado. Qué cosa tan terrible es golpear a la madre de uno. Pero la golpeaste y te fuiste. Y tu madre se quedó llorando en la sala. Y aún así, cuando llega la hora de cenar, te dice, hijito, hijita, aquí está tu comidita, come por favor. Y tú te la comes y no reflexionas. ¿Cómo yo, siendo tan ofensivo con mi madre, aún así mi madre me da un plato de comida? Y tú simplemente dices, no importa, es su deber, pues. Tiene que alimentarme, si es mi mamá. Encima ni siquiera está tan rico como debería estar. Y lanzas y terminas de comer y tiras el plato y dices, no saben cocinar, y te vas otra vez a tu cuarto a encerrarte. Al pecado de faltarle el respeto a tu madre, le has aumentado tu pecaminosidad en despreciar la misericordia, en despreciar la buena voluntad, en despreciar ese llamado amoroso al arrepentimiento que tu madre te ha dado al ofrecerte un plato más de comida. Esto es lo que ocurre con los inconversos. Ofenden a Dios, pecan contra Él. La Escritura nos dice que Dios hace salir el sol para justos y para injustos. Hace llover para buenos y malos. Y a través de esa lluvia, de ese sol, es Dios diciendo, mira, aún proveo para ti. Y el hombre agarra y dice, el sol, pero igual ni siquiera está tan bonito el sol como debería estar. No. Ni siquiera el trabajo que tengo, la comida que tengo es suficiente para lo que yo merezco o para lo que yo necesito. Y no piensa en aquel que le provee, sino simplemente se aprovecha de la provisión y luego sigue su vida como si nada. Lo único que hace es aumentar pecado a su pecado. Solamente hace que el infierno se caliente 7 veces más para su propio castigo. Así es todo aquel que abusa de la misericordia de Dios. Recuerden cuando muchos seguían al Señor, porque Él había multiplicado los panes y los peces, y la gente lo siguió por la comida. Luego ellos, ¿qué dijeron? Cuando Jesús fue presentado como malhechor, crucifíquenlo. Los mismos que habían disfrutado de los panes y los peces fueron aquellos que clamaron por la muerte de su proveedor, por la muerte de su Mesías. Y dijeron, la sangre de ese justo sea sobre nosotros. Qué terrible debe ser su castigo ahora, su sufrimiento en el infierno.
Y qué terrible aún más será cuando llegue el día del juicio final y no solamente estén en el infierno, en el lugar de espera, sino que sean trasladados al lago de fuego, que es mucho peor. Oh, mis hermanos, ¿aprovechas tú la creación o eres un abusivo o eres un despreciador? Cuando tienes un plato de comida, de repente le falta sal o algo y simplemente reniegas. No está mal que tú quieras, amor, tráeme un poquito más de sal, por favor, le hace falta. Pero otra cosa es enojarse, otra cosa es molestarse, otra cosa es tener un desprecio y un malestar en tu corazón. Nos quejamos por el sol o decimos, oh, ojalá estuviera en sombra, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de cómo se llama este profeta que se quejó por el sol? Jonás, que había Dios hecho construir una enremadera para que él pudiera estar debajo y no le diese el sol, y de pronto Dios simplemente quitó la enredadera y se quejó y dijo, me enojo hasta la muerte, dijo Jonás, ¿no? Y Dios le dijo, ¿pero acaso tú sembraste? Yo lo hice crecer, dice, ¿no? ¿Por qué te enojas? ¿No? Y mis hermanos, tenemos nosotros que aprovechar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ayer ya meditamos un poco al respecto. Hoy complementen con estos dos textos bíblicos que hemos visto. Tú has sido diseñado por Dios. Y en ese diseño tienes que explotar toda tu potencialidad. Mi hermano, haz ejercicio, come bien, lee, estudia, ejercita tu mente. Y aún más, ejercítalo estudiando la palabra de Dios. Mi hermano, pero yo no entiendo. No importa, tú sigue leyendo las escrituras, porque en ese ejercicio de leer, ellas mismas van a aperturar tu mente. Pregunta, si yo intentara alzar unas pesas de 100 kilos, ¿ustedes creen que ahorita las podría alzar? Seguramente no. Seguramente así, con mis dos brazos no podría, ¿no? Creo que hasta que he cargado solamente poco menos de 2 sacos de cemento, pero y no podría alzarlo. Pero si todos los días me esfuerzo en levantarlo, todos los días hago más fuerza, más fuerza, más fuerza, o el día que menos me dé cuenta, mis músculos van a estar tan ejercitados que en un momento lo voy a poder levantar, porque así es el ejercicio. Y de hecho, así también tenemos que animar a nuestros hijos cuando ellos dicen, es que yo no entiendo. Tranquilo, hijito, no se trata de que lo entiendas ahorita. Simplemente léelo, confía en mí. No, pero no entiendo. Ya es majadería. No te estoy diciendo que lo logres ahora, pero ejercítate y poco a poco verás cómo tu mente, cómo tu cuerpo va creciendo. Un ejemplo vívido que tengo de mi sobrino cuando era muy chiquito, ustedes ven cuando los bebitos van creciendo, ellos no pueden hacer esto por su cabezota, ¿no? Y sus bracitos no llegan así. Y con mi sobrino hacíamos ejercicio y hacíamos polichinelas, ¿no? Que era abrir las piernas y los brazos y saltar, ¿no? Y él no podía, no llegaba. Y renegaba, decía, no llego, creo que 2 añitos, creo ahí. Y yo le decía, sigue intentando y algún día lo vas a lograr. Solo no te rindas, ¿no? Y él seguía, ya está más grande y ya logra hacerlo. Dice, ya ves que sí, y eso le genera más confianza para aprender nuevas cosas. Pero así como su cuerpo se ejercita y lo que no podían levantar antes, tras mucho ejercicio, lo logran levantar, de igual manera sus mentes, cuanto más aún con las cosas eternas que Dios ha puesto en sus corazones. Si lo ejercitan, poco a poco su mente se irá abriendo. Ejercítate. Y en segundo lugar, perfecciónate en los 10 mandamientos. Ama la ley de Dios. El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. En ella medito de día y de noche. Para que puedas aplicarlo mejor, para que puedas enseñarlo mejor.
Vean lo que dice Mateo, capítulo 5. Versículo 19. Del 17 al 19 lo voy a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, de hecho los mandamientos muy pequeños, ¿saben a qué hace referencia? A los 10 mandamientos. Para los judíos, más importante eran los demás mandamientos que eran más grandes, que eran de mayor escritura, más largos, y estos 10 mandamientos eran pequeños, de tal manera que cabían en tablillas de piedra, e incluso se les llama las 10 palabras. No porque haya sido una sola palabra por cada mandamiento, pero era porque era tenido como una cosa muy pequeña. Por eso el Señor Jesucristo les exhorta y le dice, esto que ustedes llaman lo menor. Porque ellos decían, qué fácil. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Está fácil o no está fácil? Decía, sí está fácil, decían los judíos. No hables mal de Dios. No te hagas imágenes. Qué fácil. Guarda el día de reposo. Me quedo ahí encerrado en mi casa, ¿no? No cometerás adulterio. No matarás. Yo no mato. Y ya saben cómo va a seguir aquí la lectura. Y el Señor les explica que esto es mucho más profundo. Lo veían muy pequeño. Y el Señor dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mi hermano, mi hermana, ¿no quieres ser tú grande en el reino de los cielos? Ay, no, es que yo soy humilde. No, yo soy muy humilde, yo soy pequeñito nada más. No, porque la Escritura nos exhorta a ser mejores. Y realmente debe haber en nosotros ese anhelo de ser mejores cristianos. ¿Anhelan ser mejores cristianos? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén, ¿verdad? ¿Anhelan ser y vivir una vida ejemplar como cristianos? Que alguien pudiera decir, mira, yo quisiera también poder tener ese ejemplo, dar ese ejemplo. ¿Amén? Ok, eso significa enfermedad, muertes, pérdidas de hijos, pérdida de esposos, de esposas, enfermedades crónicas, aflicciones y aún así servir al Señor. ¿Qué es lo que significaba desde el primer siglo en adelante? Una vida ejemplar, una vida de muerte para Él. De morir para uno mismo, para poder vivir para Él. Mira cómo ese hermano, allá en Lima también tengo un ejemplo muy vívido de un pastor que él tenía que hacerse diálisis, creo que cada 2 días, el pastor de la iglesia Peniel, el que fue el ex pastor de la iglesia Peniel, y él era el primero que llegaba a la iglesia. Él no podía, él caminaba mucho más lento que cualquiera de los que camina aquí. Tenía que caminar así despacito y todo, porque no sé si saben lo que es el tema de la diálisis, pero es una cosa tanto dolorosa como muy cansada para el cuerpo. Y era el primero que llegaba a la iglesia. Ya no era pastor, había otro pastor ya, pero él como miembro llegaba así. Y era una exhortación para cualquiera de los jóvenes que luego llegaban tarde y decían, no, es que no dormí bien. ¿Tú crees que yo he dormido bien? Decía. Y esto y lo otro. Una vida que da ejemplo para que podamos decir, como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Por supuesto, tú no puedes buscar tus propias aflicciones, pero es Dios quien nos la provee. Y cuando nos la provee, tenemos que decir, gracias Señor, porque lo que yo estoy pidiendo me estás dando. Y yo pedí ser santificado, y yo pedí ser santificada. Y así entonces debe haber un anhelo de ser grandes en el reino de los cielos. Y para ser grandes en el reino de los cielos hay que estar entrenados en estos mandamientos, que aunque la gente los llame muy pequeños y aunque son pasados muchas veces por alto, nosotros tenemos que meditar y amarlos.
este diseño que Dios puso en tu corazón y que avivó por el poder del Espíritu Santo. Estos 10 mandamientos deben ser así apreciados. Empieza siquiera memorizándote los 10 mandamientos. ¿Mm? Bien, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con el estudio de esta mañana. 2 puntitos nada más. Tu diseño en tu anhelo de conocer las cosas eternas y tu diseño en cuanto a la moralidad, que Dios te hizo un ser moral. ¿Alguna pregunta o comentario sobre la clase? ¿O está claro? Bueno, a pesar de que esté claro, puede haber preguntas, ¿no? O comentarios. Fuerte, por favor. Sí, porque nosotros somos creación. Y la moralidad en nosotros también es parte del diseño natural. Por eso también es llamado muchas veces ley natural, ¿no? Entonces, que tú anheles algo más allá de la naturaleza, que son las cosas eternas, que es a Dios, es parte de tu diseño natural. Y todos los seres humanos lo tienen. Que tú también seas moral o que busques lo que es lo bueno, es también parte del diseño. El ser humano lo tergiversa, así como tuerce también su mente, pero está allí. Es como que yo agarre una sartén, decía el día de ayer, ¿no? ¿Para qué sirve la sartén? ¿Para freír o para sancochar? Su diseño es para freír. Ahora, yo voluntariamente, a pesar de tener ollas para sancochar, digo, no, es que me da flojera agarrar la olla. Voy a agarrar la sartén, voy a poner una tapa, voy a llenarlo de agua y le voy a poner huevo ahí a que sancoche. Puedo voluntariamente tergiversarlo, pero ¿acaso el diseño de la sartén va a cambiar porque haya sancochado un huevo? Esa sartén, esté quemada, esté mal utilizada, esté media chancada, seguirá siendo sartén. Y de igual manera el ser humano seguirá siendo ser humano. Y esto es algo que tenemos que saber también para con nuestros hijos, ¿no? A ellos le podemos enseñar esto y decir, a ver, yo no me siento mal cuando te digo, hijito, ora a Dios. No, pero si no es creyente no lo va a escuchar. Mira, si hasta los leoncillos, dice, claman a Dios por comida. Y la Escritura dice que Dios es Padre de todos los espíritus. Por lo que un niño puede llamar, por ser creación de Dios, a Dios Padre, como criatura. Aunque no debe dejársele que simplemente se conforme con ser una criatura de Dios, pero se le puede enseñar el Padre Nuestro, se le debe enseñar los 10 mandamientos, estas cosas que son básicas para su vida como humano, siquiera como humano. Y si son básicas para para un mundano cualquiera, ¿cuánto más para nosotros como cristianos? Tenemos que valorar eso. Bien, mis hermanos, entonces hasta aquí llegamos con nuestra clase del día de hoy. Vamos a orar para terminar con esta sesión. Señor Dios, Padre Santo, muchas gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por este tiempo en el que nos permites meditar respecto a nosotros mismos, respecto a que hemos sido creados para tu gloria. Oh Señor, ayúdanos a poder realmente ver tu gloria a través de la creación. Y eso nos incluye a nosotros mismos, de poder apreciarte, Señor, a través de vernos en un espejo y de querer perfeccionar, fructificar lo que vemos. Oh Señor, ayúdanos en esta hora al respecto. Te ruego, Padre Santo, que grabes estas verdades en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos. Amén y amén.